Estamos ya en la última jornada de nuestros ejercicios espirituales y pues vamos a aprovechar al máximo. El tema de hoy es la continuación de los primeros 2 días anteriores y también vamos a tener un espacio para hacer preguntas y para compartir. Entonces disponemos el corazón y recibimos con mucho gusto al Padre David. Gracias. Gusto en saludarles nuevamente en este tercer día de nuestros ejercicios espirituales, donde hemos planteado pues esta pregunta de qué es lo que está en juego, con un aporte como reflexión sobre la interioridad en el cambio de época. Entro de lleno como en continuación a lo que veíamos ayer y antier. Hemos podido constatar la diferencia fundamental entre la lógica de la inteligencia artificial con sus algoritmos y la espiritualidad. Los algoritmos analizan un comportamiento que se observa. Ayer mismo hicimos este ejercicio donde ChatGPT observaba, pero para esta aplicación nosotros no somos más que un conjunto de píxeles ordenados que al final tienen relación con la información que ya tiene en su interior. Cuando yo le pregunto sobre las sillas, de qué color son, pues primero compara de manera inmediata una serie de imágenes que corresponden a sillas y luego al color azul. En fin, es algo que no podemos ni siquiera entender y que no estamos aquí para entender, pero tiene que ver con datos. Por el contrario, la vida espiritual examina la intención que tenemos en el corazón y que es invisible. Mientras que el algoritmo mide resultados y tiene errores, el discernimiento examina lo que se mueve dentro. Por eso el cristianismo no es solo una ética o moral de acciones que realizamos, sino una pedagogía del corazón, un camino interior que en cada uno y cada una es distinto. Por eso decíamos, la pregunta no es si está bien o está mal, no es ética o moral en este contexto. La pregunta es si esto nace del espíritu y qué es lo que nace del espíritu, del impulso. La Biblia ya había planteado esta cuestión con mucha profundidad. Y por eso vamos también a recordar un poco sobre esto. Vivimos en una cultura que nos entrena para reaccionar. Mal no tenemos una notificación y ya queremos responder. Mal no tenemos un mensaje y ya queremos dar una respuesta rápida. Apenas tenemos un comentario, un like en las redes y ya reaccionamos emocionalmente, ¿no? Una pregunta clásica cuando se hace este tipo de experiencias es ¿y cuántos se conectaron? ¿No? ¿Sí? Y están contestando, están diciendo algo. ¿Cuántos likes hubo? ¿Sí? Porque la velocidad también se ha convertido en virtud. ¿Me contestas rápido o no? ¿Eres de los que acumula mensajes y mensajes o sí tienes la posibilidad de contestar? La vida espiritual no crece en la velocidad, sino al contrario, crece en la pausa, en el silencio. Jesús nunca respondió desde el impulso, siempre respondía desde el Padre. Por eso cuando el tentador se presenta en el desierto, Jesús no contesta con su palabra, contesta con la palabra del Padre. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, también está escrito tal cosa, está escrito tal cosa. Hasta el Papa Francisco decía que no era bueno hablar con el diablo, ¿verdad? Con el diablo no se habla, no se negocia, ni Jesús habló con él en las tentaciones, ¿no? Por eso recordemos Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No siguen la voz más fuerte, ni más insistente, ni con más likes o con más followers o seguidores. Es la voz de Jesús.
Por eso el discernimiento no consiste solo en decidir cosas, sino en reconocer aquello bueno. Hoy estamos expuestas a muchas voces: opinión pública, tendencias, influencers, titulares, narrativas muy polarizadas que van de un lado a otro, ¿sí? Pero el discípulo, la discípula, no sigue cualquier voz. Entonces, el reto es aprender a distinguir entre tanta voz en medio de este entorno o ecosistema digital. El problema no es solo que haya muchas voces, es reconocer cuál voz da vida, ¿sí? Entre tanta voz. Hoy vivimos una fragmentación interior, podríamos decir, la enfermedad espiritual contemporánea. Estamos fracturados, fragmentados, por eso hablamos de la reconstrucción del tejido social porque está fragmentado. Hablamos de la reconstrucción del tejido familiar porque está fracturado, pero está fracturado porque nosotros también estamos fragmentados, estamos divididos. Diablo es división, símbolo es unión del griego. Lo que busca es dividirte interiormente. El gran riesgo hoy no es la tecnología, sino la fragmentación interior. Tenemos muchas pestañas abiertas en la computadora o en el celular, muchas conversaciones simultáneas. Lo mismo contestas a uno que a otro, aquí te ríes, aquí lloras, aquí expresas, aquí te esperas, aquí preguntas. Tenemos un WhatsApp lleno de conversaciones y grupos y múltiples estímulos constantes. Yo les confieso que hace un tiempo yo quité las notificaciones de mi celular, ¿sí? Y también silencié todas las llamadas que no tengo como contactos. Mi teléfono no suena. Punto. Tengo activadas las notificaciones de las personas que para mí son importantes y que debo responder rápidamente: mi mamá, mi hermana y el arzobispo. ¿Sí? Por eso el arzobispo dice que soy el que más rápido le contesta, pues porque me suena. Y si estoy, por ejemplo, con ustedes, pues he quitado el silenciamiento de alguna de ustedes porque yo me interesa, porque estamos, ¿sí? Al rato volverá a silenciarse, ¿sí? Porque es mucho ruido, ¿sí? Y es inquietud y luego genera ansiedad, ¿sí? Entonces yo he vivido, no me pongo de ejemplo ni mucho menos, pero sí con esas estrategias que luego ayudan a que no tengas tanto ruido durante el día. Para mí el celular es una herramienta de trabajo, como para muchos. Yo resuelvo muchísimas cosas por WhatsApp, poco llamo por teléfono, poco me hablan, pero bueno, es una herramienta, es un instrumento. Por eso a veces estamos pegados o pegadas. Pero si además es entretenimiento, pues bueno, se da toda esta circunstancia también que estamos viviendo, ¿verdad? Así estamos, permanentemente conectados y conectadas, y a veces exteriormente pues conectados, pero interiormente divididos, ¿sí? Tenemos grupos virtuales que reemplazan comunidades reales. Las relaciones se hacen instrumentales y transaccionales. En realidad estoy lleno de grupos de WhatsApp, pero con nadie me junto. ¿Sí? E incluso mucha gente de los grupos de WhatsApp en lo que estoy ni las conozco. Y creo que así estamos también. Platicaba con maestros y maestras y con algunas de las SORES el reto que tienen la escuela, los grupos de WhatsApp de padres de familia, el reto que existe también de grupos de vecinos, de fraccionamientos, en fin, es un tremendo reto. Por eso miren esta conversación en pantalla, ¿no? Él empieza, ella aplaude, él pone unas caritas, ella responde, él pone un emoji de pensamiento, ella como que se asusta, él empieza como a llorar, ella como que se sorprende, él se pone a pensar.
ella se estresa, él mejor no dice nada y ella se enoja. Madre mía. Y no se dijeron nada. Puro emoji, pero pues ahí está el tema, ¿no? El apóstol Santiago lo dice con claridad: el hombre dividido es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, versículo 8. El hombre dividido es inconstante en todos los caminos. Claro, pues andas por un lado y por otro, pues difícilmente podrás andar bien, ¿no? La división interior es la pérdida de la unidad del corazón. Y la vida espiritual es precisamente lo contrario. La vida espiritual no es división ni fragmentación, es unificación. La vida espiritual es integración. La vida espiritual es coherencia, ¿sí? La cultura digital fragmenta la atención, la dispersa, pero el espíritu nos hace atender lo importante. Por eso la verdadera batalla no es por la información, decíamos, sino por la atención. El negocio está en captar la atención, y quien capte más la atención es el que más gana, ¿sí? No sé si ayer o antier hubo una publicidad de McDonald's que está ahorita muy en boga, de el CEO de McDonald's que da una mordida a una nueva hamburguesa y la da muy chiquita, y empieza la crítica de por qué muerde tan poquito la hamburguesa si está tan buena, y luego salen los otros CEOs u otros comerciales, del de Burger King y de otra y otra, con grandes mordidas, ¿no? ¿Logró su objetivo McDonald's? Quizás sí, captó la atención. Publicidad buena o mala, no juzgamos, pero captó la atención. ¿Logró el objetivo? Quizás sí. Entonces, por eso, quien posee tu atención forma tu corazón. Jesús lo dijo con claridad: donde está tu tesoro, está tu corazón. Mateo 6:21. Si la atención es dispersa, mi corazón también está disperso. Por eso el camino empieza con recuperar la atención para escuchar la voz del Espíritu. Pero si todo el interior está ocupado por ruido, pues difícilmente habremos de avanzar. Entonces la cultura digital multiplica los estímulos de todo tipo, porque utilizamos muchas de estas aplicaciones para organizarnos mejor, pero la gracia, el Espíritu es orden. Acuérdense en el Génesis, el caos, y Dios entra y pone el cosmos, el orden. Y ese orden es el gran reto también para hoy, ¿no? El scroll infinito, dale. Antes, pues la página de internet tenía y ya basta, ¿no? Incluso las primeras aplicaciones, basta, ahí llegaban. Y ahora das y no acabas, es infinito. Entonces, si el día 1 buscamos la conciencia de este ecosistema en el que estamos, y el día 2 fuimos a esa conciencia del interior, pues no basta con saber que hay influencias, sino hay que reconocer cómo nos están afectando. Pregunta para ejercicios espirituales, sin contestarla, pero ojalá que puedas luego ahondar. ¿Estoy más disperso que antes? ¿Me cuesta más sostener la oración prolongada? ¿Me irrito con facilidad? ¿He reducido el silencio a algo incómodo? Parece que no es simplemente pregunta psicológica, sino espiritual. ¿Sí? Claro, hay mucho de emocional en nuestro ser, pero hay mucho de espiritual en él. Muchos de los dolores o enfermedades que tenemos son emocionales, pero muchos otros son espirituales, tienen su raíz espiritual que luego se manifiesta corporalmente. ¿Sí?
dolores de cabeza, gastritis, colitis y todas las itis que quieran, ¿verdad? Sí, insomnios, posturas, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que sí denotan algo emocional, pero también algo profundamente espiritual, ¿no? Por eso estos ejercicios espirituales han tenido ese objetivo. La Cuaresma no es para llenarnos de información, sino para seguir en el camino de la transformación, dejando de vivir en el piloto automático, poniendo un poco el freno y decir, a ver, ¿dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Desde dónde estoy decidiendo? Ayer poníamos esta imagen. Si tengo toda esta gama de posibilidades de decisiones, porque puedo ayudar por compasión o también por necesidad de aprobación. La ayuda es la misma. Puedo aceptar una misión por vocación o por miedo. ¿Sí? ¿Qué es lo que interiormente te está moviendo? Exteriormente es lo mismo, ayudo, pero ¿cuál es la motivación de fondo? Padre, es que sigo con los mismos pecados de siempre. ¿Y ya fuiste a la motivación? ¿Ya fuiste a la raíz? Porque quizá ahí esté el problema, no en el acto en sí, que es una manifestación de la motivación interior. ¿Sí? Un algoritmo, decíamos, analiza comportamientos observables, pero la vida espiritual va a lo profundo. ¿Sí? Recordemos al rey Salomón. Cuando Salomón tuvo que gobernar, no le pidió a Dios más información, con aquello de que información es poder, no. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Dame un corazón que escuche. Primera de Reyes, capítulo 3, por ahí siguientes. Entonces, hoy el problema no es la falta de información, sino la falta de interioridad para discernir. Esa sabiduría que no viene de saber, sino de saborear, de gustar, de deleitarte con lo que pasa, de saborear, porque a veces hay sabores amargos y a veces ácidos y a veces picantes y a veces dulces y a veces salados. Así es la vida de caprichosa, a veces negra y a veces de color rosa, con una tómbola de luz y de color, ¿no? O sea, entonces hay que saborear, pero rodeados de voces, de influencers, de redes sociales, de productos, de titulares, pues es muy difícil otra vez. Insisto en esto porque es fundamental. La inteligencia artificial no va a amar, ni sufrir, ni entregarse, ni redimir. Nosotros sí. Y estamos a la escucha de Dios. Al final nuestra religión es de escucha. Shema Israel, escucha Israel. Es de escucha. Y para escuchar hay que callar. Fíjense cómo los sordomudos, ¿verdad? O sea, los que no escuchan, no hablan. Cómo es importante esta escucha, ¿sí? Para luego hablar. Es primero escuchar y luego hablar. ¿Sí? Entonces hay dos inteligencias en juego y con esto voy concluyendo la propuesta que pensé para estos ejercicios. Una inteligencia artificial rápida, eficiente, predictiva, pero otra, la inteligencia espiritual. Al principio, en la introducción, antes de comenzar el día 1, nos hablaban de estas múltiples inteligencias, ¿verdad? La emocional y la musical, y ¿sí? Todas las que existen, la matemática, en fin. Hay unos estudios sobre esto, ¿verdad? Muy ampliamente difundidos. Pero de un tiempo para acá ha estado en el diálogo la inteligencia espiritual. Tan es así que los obispos mexicanos en el proyecto global de pastoral hablan de la inteligencia espiritual de la pastoral o la inteligencia espiritual de la misión. ¿Qué es esto de inteligencia espiritual que pudiera
ayudarnos para vivir en el mundo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pregunta: ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Pero el Espíritu pregunta: ¿quién eres? ¿Sí? Francesc Torralba, un filósofo, teólogo, profesor español, ha propuesto junto con otras personas también este tema de la inteligencia espiritual, ¿sí? El reconocimiento de nuestro potencial inherente, ¿sí? Es muy interesante lo que Francesc Torralba presenta. Vale la pena buscar algún video o algún artículo o los libros que tiene sobre inteligencia espiritual. Él habla de que el ser humano posee una tercera dimensión, la inteligencia espiritual. No se trata una capacidad religiosa en sentido confesional, sino la facultad humana de abrirse al sentido último de la existencia y ante las grandes preguntas de la vida, ¿sí? Tiene que ver con esta inteligencia que permite al ser humano ir más allá del cálculo y de la reacción inmediata, que sería la otra inteligencia, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, en la capacidad de preguntarse por el sentido de la vida y del sufrimiento. Cuando te preguntas sobre eso, estás haciendo uso de la inteligencia espiritual. Tomar distancia crítica frente a estímulos y condicionamientos como los del celular, abrirse al misterio de la trascendencia, preguntarse por Dios, integrar experiencias de dolor, de límite, de finitud. Esto también se requiere una capacidad espiritual profunda. Buscar la belleza, la verdad, el bien, la estética, ¿sí? Tiene que ver con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se desarrolla especialmente cuando cultivamos prácticas que nos abren a lo interior. El silencio, la reflexión, la contemplación, el discernimiento. Y se expresa en estas capacidades y otras muchas. Detenerse y no vivir solo reaccionando. La capacidad de detener y ser consciente dónde estoy y hacia dónde voy, inteligencia espiritual. Discernir el sentido de las decisiones, cuando sopeso lo que me pasa y lo paso por el Espíritu para discernir. Integrar la vida a una visión más amplia, o sea, no todo es esta experiencia, sino hay otra más amplia. Gente que vive un dolor muy fuerte y ahí está metida en el dolor y no es capaz de ver que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene amigos y amigas, que hay un mundo, pero está metida en el rencor, en el rechazo y no se abre. Falta desarrollar la inteligencia espiritual, abrirse a Dios y a lo trascendente y vivir desde una conciencia profunda desde quién soy y hacia dónde voy. Es muy interesante, no voy a agotar el tema, es solo una propuesta para que le consideren, porque ayuda a fijar la atención en lo que es bueno, verdadero, noble y justo. Si no puedes sostener tu atención, no puedes orar. Si no puedes atender, no escuchas. Si no sostienes tu atención, el discernimiento es casi imposible. Por eso la Cuaresma tendría que ser un entrenamiento para atender, para captar, poner atención, para estar más libres y para ir hacia el interior. Escuché una expresión que usó Pablo Dors, un español también, sacerdote, experto en meditación, que habla del entretenimiento, es decir, lo que me abre hacia afuera, y el intratenimiento, el que me lleva hacia adentro, y la lucha entre lo que me entretiene y lo que me intratiene, para ir adentro.
no solo estar volcado hacia afuera, ¿sí? La tentación moderna por eso no es la máquina, ¿sí? Es delegar mi vida y dejar que la máquina decida por mí, piense por mí, me muestre qué hacer y que me evite conflicto interior, ¿no? Imagínense con tanta dulzura que me habló ayer, pues yo empiezo a hablar y platicar, y entonces le empiezo a preguntar y a platicar y que me diga qué opina, y si me duele la cabeza le pregunto, ¿sí? Y me voy platicando todo el camino y me cierro a la acción de Dios y a la vida interior y a la relación con los demás. No basta con entender ni con distinguir. La espiritualidad madura cuando elegimos, cuando tomamos decisiones. Lo decisivo no ocurre en la pantalla, ocurre en lo invisible, en lo que no se ve, ¿sí? En ese lugar donde se forman los deseos, donde se toman las decisiones, donde se decide el sentido de la vida. Es dentro de mí, no fuera. Ninguna inteligencia artificial podrá encarnarse. Algo decíamos ayer. Está en una máquina, pero no se encarna en nada. Incluso, aunque viéramos robots humanoides que parece que tienen piel y que parecen autónomos, eso no es encarnación, ¿sí? El centro de nuestra fe es que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Que la palabra se hizo carne, que Dios entra en la historia, no que la controla como el algoritmo, que abraza lo vulnerable, lo débil, la carne, ¿sí? Ese es el centro. Por eso la respuesta final no es una técnica espiritual que nos haga más óptimamente buenos, sino la Eucaristía, ¿sí? Porque la verdadera transformación sucede no por el algoritmo, sino porque Jesús se entrega. Ese que se hace carne, se entrega, ¿sí? Y es lo que celebraremos terminando la Cuaresma. Por eso la fe cristiana no cree en un Dios calculador, manipulador, que usa a los hombres y mujeres como un instrumento. Ese concepto de Dios no va. Es un Dios que se hace carne, ¿sí? Un Dios que hecho carne pone su morada en nosotros, acampa en nosotros, tan es así que lo llevo en mi ser. Y ahí se expresa, y ahí habla. Y cuando Dios se hace carne, entonces todo se vuelve sagrado y espacio sagrado, ¿sí? Como tú y como yo, ¿no? Entonces ahí está la profundidad de la vida espiritual en este mundo que estamos viviendo, volcado hacia lo digital y la propuesta de la tecnología en su máxima expresión hoy día, ¿no? Vamos a práctica. Les traigo 4 propuestas, ¿sí? Para irnos a lo concreto. Una podría ser la regla de la pausa. Mira, recibes un WhatsApp y provoca algo en ti, no contestes, espérate. Mira, si te esperas, muy probablemente la respuesta que ibas a dar ya no será la misma después de un par de minutos o de 5 minutos. Si esperas toda la mañana, muy probablemente ya no genere nada, y si esperas todo el día, probablemente ni lo contestes. Esperar, ¿sí? Esperar puede salvar una decisión, ¿sí? La pausa no es debilidad, es libertad. Me parece que hay que poner una pausa
dejar la red social en cierta hora, ¿sí? Pausar, la regla de la pausa. 2, el examen diario. Es una práctica espiritual ancestral, muy de San Ignacio, muy jesuita, pero que a los consagrados y consagradas nos las enseñaron en el seminario o en el convento. Al final haz un examen, las completas, la oración de las horas que rezamos en la noche, los consagrados y consagradas, los sacerdotes, trae un espacio de qué pasó, de examen, dónde reaccioné, dónde respondí, dónde actué desde el miedo, dónde sentí paz, dónde hubo consuelo, dónde no, qué me inquietó. Revisar es un signo del espíritu, descubrir el espíritu, darme cuenta que ahí estuvo el espíritu o el mal espíritu, como dirá luego San Ignacio, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes qué? Esta red social o este tipo de noticias no son para mí, me ha causado inquietud, no las voy a ver, y hay una posibilidad de decir no quiero ver esto, vuelve, ¿sí? Como cuando barremos el polvo y hace aire y vuelve, ¿no? O sea, no es magia, pero al menos hay un detente y una contención, exactamente. 3, tiempo sin estímulo. El gran reto sería apagar el teléfono, pero no, necesitamos estar conectados, pero a ver cuánto tiempo sin música, a ver cuánto tiempo sin pantalla, a ver cuánto tiempo sin Netflix. ¿Será posible que pase un par de días y que no vea un capítulo que dejé pendiente? ¿Será posible? ¿O tengo que hacerlo en la noche para agarrar sueño? Sí. Entonces creo que por ahí sería interesante, ¿no? Tiempo sin estímulo, sin pantalla, sin luz, hace falta. Hoy estaba escuchando un programa después de comida en el radio que hablaba sobre la luz LED de los aparatos que tenemos en el cuarto, en la habitación, sea el despertador o el reloj, o sea la luz del clima, ¿sí? Del aire acondicionado, el 24, el 23, que ya en la noche todo oscuro te pega esa luz azul y hablan por eso de oscuridad total, ¿no? Sí. Bueno, pues es que también hay un estímulo, ¿no? Nuestros párpados están preparados para ello, pero si aún cerrados los ojos le echas luz, alcanzas a percibir esa luz. Y 4, la pregunta diaria clave: ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Sí? Estar en este grupo de WhatsApp o tener que estar acá o allá, ¿me hace más libre o más dependiente? No con esto estoy diciendo que se aíslen, no, es que no es eso. Que vimos en Romanos, no se amolden, no se acomoden al mundo, pero vivan en él, ¿sí? Si una decisión aumenta tu ansiedad, tu compulsión, si tienes necesidad de validación y por eso subes tal foto o tal imagen para que vean, bueno, habría que hacer un examen y preguntarse si nace del espíritu o no, ¿verdad? Quiero ir concluyendo con algunas propuestas de textos que pueden ayudarles a profundizar. No se ha dicho aquí todo. Tanto en quien esté conectado digitalmente o aquí se dará un link, un enlace de Drive al que pueden dar clic luego y con ello acceder a estos documentos que estoy mostrando, que son libres y que pueden encontrarlos también en la red. El primero, ética en la era de las tecnologías disruptivas, ¿sí? Es un trabajo amplio, está en inglés, pero debe haber alguna traducción en línea.
hecho por varias universidades y empresas y el Dicasterio para Educación y Cultura del Vaticano, este primero. Este segundo, la inteligencia artificial, una mirada pastoral desde América Latina y el Caribe. El CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, hizo este estudio recientemente, creo que fue el año pasado. De hecho, la reunión se llevó a cabo en México y ahí convocaron a varios especialistas. Es muy interesante lo que está pasando en América Latina y el Caribe con respecto a la inteligencia artificial. Ese es el segundo. Tercero, el CELAM también sacó la revista Medellín, que es una revista ampliamente conocida en el ambiente pastoral de la iglesia a nivel continental, y el número 189 del 2004, de julio a diciembre, trató el tema de la inteligencia artificial y los desafíos a la acción humana. Una serie de artículos muy interesantes también sobre esta temática y su relación con la pastoral, su relación con el apostolado y su relación con la iglesia. Aquel libro de Pablo Rodríguez, un autor español, se puede encontrar en las librerías. Este es un PDF, se llama Inteligencia Artificial, ¿cómo cambiará el mundo? Y entre paréntesis, y tu vida. Es también muy interesante. Es un libro antes de la pandemia, escrito antes de la pandemia, 2018 me parece. Ya debe haber una edición nueva, pero es interesante el planteamiento porque te ayuda a entender dónde, cómo nació, qué implicaciones tiene y dónde se relaciona con la salud, con el deporte, con la música, con la comida, etcétera, ¿no? Con los viajes y demás. Antiqua et Nova, una nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Es un documento emanado por el Vaticano, por el Dicasterio para la Educación y la Cultura. Es de lo más nuevo que tenemos en la Iglesia Universal. Interesantísimo también, es lo más reciente que ha sacado el Vaticano. Ayer o antier salió Quo Vadis Humanitas, ¿a dónde vas, humanidad? ¿Sí? Una reflexión sobre el transhumanismo, el posthumanismo y la inteligencia artificial. Esto está hecho por la Comisión Teológica Internacional, salió apenas, apenas hace 2 días o ayer, es lo más nuevo y es una reflexión antropológica. Yo apenas lo ojeé, no lo he leído, pero pues en la Comisión Teológica Internacional están grandes teólogos y teólogas que tratan distintos temas de relevancia, y el Papa les pidió que hablaran sobre este tema e hicieron este documento. ¿A dónde vas, humanidad? Quo vadis humanitas. Y abajo, todavía no se publica, pero el Papa Francisco pidió que varios grupos de expertos trataran algunos temas en torno al sínodo de la sinodalidad. Y uno de los temas fue la misión digital, la misión, el apostolado en el continente digital. Debe salir en 2-3 días, o quizás 5 días ya publicado, pero ya se anunció. Entonces espérenlo, es un buen documento también que podrán encontrar más adelante. Así que bueno, pues ahí está un poco de recursos para que lean, para que profundicen, para que vayan más allá, para que se hagan preguntas. Aquí comenzamos haciendo esta pregunta: ¿qué está en juego? Hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, de cultura digital, de atención, de discernimiento, de vida espiritual. Pero después de estos días podemos decir algo con mayor claridad. ¿Qué está en juego? Bueno, lo que está en juego no es la tecnología. La tecnología va a avanzar con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, ¿sí? Lo que está en juego no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a crecer y crecer y crecer a pasos agigantados. Tan es así que es lamentable decir
que una guerra o intento de guerra como la que se está dando ahora en Medio Oriente y en Estados Unidos tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Escuchaba una nota de cómo con ciertos algoritmos y datos pudieron hacer una estrategia de invasión y de bombardeo mucho más rápido que lo que hubiera sido con los métodos anteriores. Es una cosa lamentable, pero es como la bomba atómica, ¿sí? O como el martillo, que es bueno o malo, pues en la mano de quién, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está en juego somos nosotros, ¿sí? Nuestra atención, nuestra libertad, nuestro corazón. Lo que está en juego es desde dónde vivimos en este ecosistema. Si vivimos reaccionando a los impulsos que nos trae el mundo digital, o en medio de esos estímulos alcanzamos a distinguir el soplo del Espíritu. Lo que está en juego es la interioridad, porque una persona sin vida interior pues podrá tener toda la información del mundo, pero aún así perder el sentido de la vida. Decía el Papa Francisco, el sabelotodo no le deja espacio al espíritu. Como lo sabe todo, pues ya no entra el espíritu ahí, ya sabe todo, ¿no? Se siente ya completo, completa, y esa persona no permite novedad. Sí. Lo que está en juego es la libertad. Si realmente tomamos decisiones por nosotros mismos, si discernimos, si elegimos conscientemente lo que queremos o dejamos que sigan decidiendo por nosotros. Padre, es que no puedo dejar de entrar a Temu. Entro a Temu y salgo con la tarjeta hasta el gorro, ¿verdad? Ya no puedo más. Pues ya no entres. No, es que me sale. ¿No? Sí. Nadie se ha confesado de eso, pero no que debería, pero sí hay algo ahí de problema, sí, de dependencia, sí, de falta de libertad, falta de autodominio. Hay un tema ahí importante a tratar, ¿verdad? No es la compra, eres tú, ¿sí? Lo mismo pasa con el casino, sí, o con otras adicciones que pudiéramos tener, ¿no? Lo que está en juego también es la capacidad de amar, porque amar exige presencia, exige silencio, exige entrega, exige tiempo, exige vulnerabilidad. Ninguna máquina puede hacer por nosotros eso. Ninguna máquina ama. Y eso hay que buscar que quede muy claro en adolescentes y jóvenes, pero también en nosotros. Porque luego todo lo achacamos a los chavos y chavas, ¿no? Pero espérame, es que también tú, es que también yo, ¿sí? Porque me da la sensación de estar presente ante alguien que me aprecia. Y eso es grave. La máquina no va a amar nunca, nunca. Por más desarrollado que esté el algoritmo y los datos. Y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Al final lo que está en juego es la humanidad. ¿Qué tipo de personas estamos llegando a ser en este ecosistema? Porque bueno, al menos los que estamos aquí en la sala, y quizá muchos de los que están escuchándonos o escucharán esto, nacimos en otra época donde al teléfono había que hacerle así, ¿verdad? Sí. Donde no existía el internet, al menos a la mano, porque el internet tiene años existiendo, donde la conexión era por teléfono, lenta, ¿sí? Donde el diseño era una cosa impensable, no había videojuegos y no había otra serie de cosas que fueron habiendo, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde entonces tendríamos nosotros un reto
pero también lo tienen los nativos digitales, los que nacen ya con un teléfono en la mano, los que nacen ya con el iPad, ¿sí? Los niños y las niñas que están naciendo ahora en este ecosistema donde ya todo es máquina, donde todo es tecnología, ¿no? Para nosotros como creyentes hay algo más profundo. Lo que está en juego es si vivimos desde el Espíritu o en automático, porque ninguna inteligencia artificial podrá encarnarse, ninguna. Y el centro de nuestra fe es precisamente ese, que Dios se encarnó, que Dios entró en la historia, que Dios nos llama por nuestro nombre. También el ChatGPT me dice Padre David, pero jamás será como escuchar en mi interior que Dios me llama por mi nombre. Por eso después de 3 días, pues la pregunta vuelve a nosotros, no como teoría, sino como una decisión. ¿Quién está formando tu corazón? Porque la inteligencia artificial puede ayudarte a vivir mejor, pero solo el Espíritu puede ayudarte a vivir con un sentido más profundo de las cosas, de la vida y de la experiencia. Pues muchas gracias. Hasta aquí queda la reflexión, la propuesta. Es una propuesta, no es otra cosa más que inquietar también y un poco provocar a que sigamos reflexionando y sigamos adelante, teniendo en cuenta pues esta realidad que nos supera, pero que estamos inmersos en ella. Así que bueno, queda un buen tiempo, al menos unos 10 minutos, para que pudiera haber algunas preguntas, algunas resonancias. Me gusta ir terminando preguntando qué te hizo pensar estos 3 días, qué te hicieron sentir, con qué te quedas, ¿sí?, de estos 3 días, y a qué pudieras sentirte llamado o llamada. Más allá de una pregunta, porque quizá no surjan preguntas, sino más bien ecos de esta experiencia. Entonces se abre el espacio en Zoom, donde estamos conectados. Si hay alguna cosa que quieran, escríbanla. No podremos dar la voz, pero escríbanla y ahorita me la pasan. Y si aquí hay alguien que quiera decir algo, pues lo puede hacer. Hay tiempo para ello, ¿verdad? Igual un silencio puede ayudar a decantar un poco también esta experiencia. Aquí hay una pregunta en el público. No podemos acercar. Aquí podemos acercar. Me voy a mover para que se escuche. Aquí sí podemos escucharnos. Un comentario, ¿sí? Sí, es un comentario. Cuando usted estaba hablando de la situación donde silencia, donde pone prioridades, a quién le contesto, a quién no, yo últimamente he tomado esa actitud también. Casi todo lo tengo en silencio, menos a mis hijos y a mi mamá. Todo lo demás está en silencio. Sí suelto mucho el teléfono, puedo estar 4 horas sin verlo mientras no me suene ese sonido especial de mis hijos. Si están en casa ni lo pelo. Sí trato de no involucrarme mucho en eso. Y sí soy mucho de silencio. Casi creo que la tele la veo en lo mínimo. Me dicen en mi casa que estoy loca, pero la verdad me gusta el silencio, me gusta no estar dependiendo tanto de la tecnología. Entonces siento que a mí al menos no me ha atrapado tanto, y tampoco pido en Temu, ni en Chain, ni en ningún lado. Prueba superada. Padre, una reflexión es que la inteligencia artificial hace tiempo el padre Gerardo Cárdenas, en una homilía en Gloria esté el Padre, comentaba que estábamos nosotros viviendo desde su perspectiva el apocalipsis,
porque decían, esta generación se está enfrentando. Quien dice que la marca es el celular, la marca esta que habla que es el celular, que lo tenemos en la mano todo el tiempo y lo estamos acercando a la cabeza. Y dentro de esa reflexión, la inteligencia artificial tiende a engañar a los jóvenes. No es para todo, al menos tardará unos 10 años para que sustituya muchas cosas de lo que se piensa ahorita que estamos temiendo que va a sustituir. Pero sobre todo con lo que yo me llevo de aquí es la parte espiritual, que es muy difícil sustituirla y orar para no caer en ese engaño que nos va a acercar a Dios. Es muy buena para investigar ciertas cosas, pero está lejos de llevarnos una espiritualidad que nos acerque a nuestro Señor. Yo creo que aquí el gran reto es fortalecer la libertad, ¿verdad? Como decías tú, la mayoría de los que estamos aquí, puedo decir que tuvimos el privilegio de conocer otro tipo de vida y poder hacer la distinción. Tú ponías ahí algunas preguntas importantes. En pocas palabras, ¿soy mejor hoy que ayer sin esto y sin esto y sin esto? ¿Cuál es el significado que le estoy dando a mi vida? ¿Soy capaz de pausar? ¿Verdad? Y siento que no es fácil porque la sobreestimulación en la que estamos viviendo nos está llevando a todos nosotros a esa fragmentación que al final no nos deja esa libertad para actuar dentro de un espacio, ¿verdad? Un espacio donde yo decido y no los demás deciden por mí. Y aquí que la gran pregunta que me queda a mí, ¿cómo ayudar a estas generaciones que no tuvieron el conocimiento de la paciencia que decías tú de marcar un disco? Simplemente eso. ¿Cómo ayudarlas a entender la importancia también de todo este otro mundo que es el interior y no depender de allá para acá? Bueno, hay mil cosas que reflexionar a partir de esto, pero esta es una. Quisiera hacer un comentario de aquí de nuestros participantes online. Alguien dice por aquí, en 2001, En 2001, Odisea del Espacio era igual de amable que Chat de la IA. Ese es un comentario. Tenemos una pregunta. Buenas noches, saludos desde la Ciudad de México, Marta Garduño. ¿Cómo nos puede apoyar la tecnología para orar mejor? Bueno, la tecnología puede ayudar en cuanto que Internet está lleno de herramientas y de rezos y de propuestas espirituales, de aplicaciones de meditación, de oración, de reflexión, de homilías, de misas, de tanta cosa. Como en otro tiempo, también otras herramientas que han existido, ¿verdad? Y todavía existen, el libro, el reproductor, ¿verdad? De música, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar la herramienta, ¿sí? O sea, no hay que tenerle miedo a la herramienta, ¿sí? Hay quien, y yo lo hice también en algún momento, que tenía que salir muy temprano de mi casa para poder evitar el tráfico, y mal no salía, y yo ponía la oración de laudes. Busqué varias oraciones de la liturgia de las horas para poder elegir el mejor en Spotify, y todo el camino iba pues rezando con los salmos a una buena voz, con una buena voz, y luego seguía con el oficio de lectura porque hacía hora y media de camino en la calle, ¿no? Y bueno, a mí me sirvió mucho, ¿verdad? Porque no tenía luego el tiempo de sentarme con la liturgia. Hay una aplicación muy buena que tiene la Conferencia Episcopal de México, Apostólica, con doble P,
que tiene el Evangelio Diario y que tiene el Proyecto Global de Pastoral y que tiene la Biblia de la Iglesia en América. Hay otra aplicación muy buena, por ejemplo, hay muchas, pero otra que me tocó participar cuando estaba yo en el CELAM, la Biblia audio, superproducción, es toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, actuada, y es muy elocuente escucharlo también, y con sonidos reales y como un audiolibro. Y así existe, por mencionar algunas, Halo y Tabela y Osana y otras, ¿no? Entonces creo que es bueno aprovecharlas, no creer que ya con eso ya tengo vida espiritual. La vida espiritual es mucho más allá, dijimos, que rezar, ¿no? O que rezar el rosario, que es bastante bueno si me ayuda. Pero sí habría que hacer esta distinción, ¿verdad? O sea, rezar ahí no es vida espiritual, ¿no? ¿Sí? Algunos comentarios. Bueno, Julia González, gracias Padre. Cierto es, no perdemos, y a vivir en la espiritualidad, que las cosas de esta época no nos debemos perder. Agradezco la propuesta de hoy, la regla de la pausa, el examen diario, tiempo sin estímulos, pregunta diaria clave. Luego Irma Leticia también nos dice, mi reflexión es la siguiente: tratar de utilizar nuestros conocimientos y nuestros sentidos con nuestra libertad dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay que ser responsable con el entorno, los aparatos que desechamos, cuidar, por ejemplo, de no dejar baterías en dispositivos, se hinchan y se pueden explotar en el carro, en el avión, en casa. Otro comentario, me quedo con algunas de Marta, me quedo con algunas de últimas preguntas del Padre para adentrarme en el conocimiento de la inteligencia artificial como recurso y no como fin. No puedo negar su existencia, así que mejor la conozco para dominarla y no dejarme dominar por ella. Preguntarme, ¿esto me hace más libre o más dependiente? ¿Vivimos desde el espíritu o en automático? ¿Quién está formando mi corazón? Un comentario más de María Elisa. Yo estoy en grupos de WhatsApp de oración y de reflexión que me han ayudado mucho. Sor Lupita nos dice, me parece que va a ser muy útil para nuestra vida y nuestra misión, sobre todo que es básico para discernir el hacer silencio, y viene a apoyar mi decisión de hacer espacios de silencio y no vivirlo como algo impuesto, sino como algo que elijo y favorezco. Aquí también está proponiendo Chelo Jiménez, Halo y Rezando Voy, son muy buenas también. Sagrario Jiménez nos dice, la página de Espacio Sagrado también es buena para orar. Otro comentario más de la primaria del Instituto Excelsior. Muchas gracias, Padre, por esta guía, por las aportaciones que nos ha dado, sobre todo tener conciencia del ecosistema que nos va atrapando de la IA. Vivir en esta época nos es fácil, pero debemos ir teniendo una visión amplia de lo que vivirán nuestros muchachos en la actualidad. Y un último comentario que está por aquí, de Estela Caballero, me quedo con el ejemplo del primer día, cambia el río, pero no el puente, que está bien construido. Gracias por el tiempo que nos aportaron. Gracias. Pues muchas gracias por estos ecos, estas resonancias que ayudan mucho también a darnos cuenta de cómo va esta reflexión también pasando por la mente y por el corazón. Termino con dos ideas. La primera es que el silencio está siempre ligado a lo sagrado. El silencio conecta con lo sagrado. Por eso los silencios en la celebración de la misa o los silencios en la oración tienen ese objetivo, que nos conecta con lo sagrado. Yo puedo rezar el rosario rápido, pero si luego hago un silencio entre misterio y misterio, ese silencio me reconecta, ¿sí? Y me permite que
que pase esa oración por mí y que haga también efecto. El Papa Francisco impulsó la vivencia del silencio después de conferencias o pláticas en el sínodo de la sinodalidad. Y hay una metodología que se llama conversación en el espíritu, que se usó en el sínodo y que tiene que ver con hacer silencio después de los aportes de los demás, para valorar la palabra, para respetarla y para asimilarla. Y escuché hace tiempo una reflexión sobre el silencio que decía: después de una gran palabra, antes de una gran palabra, siempre hay silencio. La maravillosa palabra fue: hágase la luz. Y la luz se hizo. Pero antes hubo un gran silencio, solo Dios sabe de cuánto tiempo. Sí. Es decir, antes de una buena palabra tiene que haber silencio. Y en el silencio Dios se expresa y habla. La inteligencia artificial podrá ayudarnos a vivir mejor, incluso a entrenarnos también a meditar y a hacer silencio. Pero solo el Espíritu puede enseñarnos a vivir el sentido de la vida y a tener la experiencia de la divinidad dentro de nosotros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Pues muchas gracias, Padre. A nombre de toda la comunidad de la Asociación de Exalumnas, de la comunidad del Instituto Excelsior y de todos los que gozamos y vivimos el carisma salesiano, le agradecemos mucho el tiempo que nos estuvo compartiendo aquí, el tiempo de preparación, pero sobre todo el darse usted mismo, su experiencia, sus valores, su fe, que invitan, que nos motivan. Muchísimas gracias, que nos hizo enriquecernos y gozar mucho de este espacio. Gracias también al equipo técnico que estuvo aquí en los controles, en la cabina de control, a Luis, a Samantha, a la comunidad del YEMA que nos ha estado acogiendo aquí. Todavía nos falta el día de mañana, y gracias a todos los que han estado participando, ya sea los 3 días, 1, 2, los días que han estado participando, gracias. Y pues todo esto que hemos estado transmitiendo, escuchando aquí, se está grabando en YouTube, va a estar disponible para las comunidades, para las parroquias y pues para todo quien quiera volverlo a vivir, o también quienes ustedes sepan que les pueda servir, pues que sepan que lo pueden encontrar ahí. Va a estar todo completo el día de mañana. Y también pues en el Facebook de la Asociación de Exalumnas, ahí se está grabando y ahí también está, en la Asociación Mornés. Y bueno, pues recordarles que el día de mañana será nuestro último día de encuentro, ya no con un contenido temático y también de experiencia, sino en la Eucaristía, que como decía el Padre, en eso está el centro de nuestra fe, en ese Dios que se encarna y que ninguna máquina lo podrá hacer. Entonces mañana, qué mejor conclusión y clausura de nuestros ejercicios que será con la Eucaristía aquí, en el mismo lugar y a la misma hora, a las 7:30. Entonces les agradecemos a todos y muchísimas gracias, que tengan una linda y bonita noche. Nos encontramos mañana.